No muy lejos de él, Zoro y Sanji se quedaron paralizados en la cima de la colina que conducía a los muelles, con una vista perfecta del cuerpo tembloroso de Lambo. Por desgracia, ambos hablaban en voz baja. No podían oírse nada. ¿Crees que deberíamos unirnos a ellos? Preguntó Sanji, sin apartar la vista de los dos de abajo y notando lo asustado que parecía Lambo. Todavía no, Lambo es un adolescente capaz, respondió Zoro tras pensarlo un momento. No tenemos tiempo para ir a buscar a los demás. Así que esperaremos y nos ayudaremos si parece que nos necesitan. ¿De acuerdo? Sanji asintió. De acuerdo. He renacido, Lambo de alguna manera logró decir a través de sus labios temblorosos y ojos temblorosos mientras miraba la imponente figura del mismísimo arcobaleno. Vaca estúpida. Saludó Reborn con frialdad, con una voz absolutamente impasible, le diste un buen susto a Tsuna. Lambo tragó saliva, intentando deshacerse del gran nudo que tenía en la garganta. Disculpe si me resulta difícil de creer. Reborn levantó una ceja, sus ojos fríos como piedras se clavaron en el ser mismo de Lambo. ¿Seguirás intentando mantener esa rabieta? Preguntó Reborn con frialdad, a pesar de saber en qué problemas te vas a meter cuando regreses. No voy a volver, prácticamente siseó Lambo, encontrando el coraje, en el fondo, para responderle a Reborn, precisamente a él. Me fui. Busca a otro guardián del rayo. Todos llevan años amenazando con hacerlo. Esta es tu oportunidad. ¿Tienes algo más de mordisco mientras has estado fuera? Tarareó Reborn, mirando a Lambo de arriba abajo evaluativamente. Tsuna no estará contento. Bueno, ¿desde cuando Sawada Tsunayoshi ha estado contento conmigo? Explotó Lambo. Primero soy demasiado atrevido, luego demasiado dócil. No soy un juguete para que los Bongola jueguen con él a su antojo. Oye, Lambo. ¿Estás bien ahí abajo? Oyó Lambo gritar a Zoro desde atrás. Se giró rápidamente y vio a Zoro y Sanji bajando la colina directamente hacia ellos. Lambo sintió que el miedo le oprimía el corazón. ¿Con quién estás hablando, Lambo? Pregunta Sanji con curiosidad. Las miradas de ambos hombres son duras mientras miran al hombre desconocido detrás de Lambo, quien obviamente es parte de Bongola, a juzgar por las palabras del adolescente. Desafortunadamente, Lambo no tuvo oportunidad de responderles. Reborn les habló antes de que pudiera hacerlo. ¿Eres parte de la tripulación pirata a la que se unió la vaca estúpida? Preguntó Reborn, su voz cortando la atmósfera todavía tensa que los rodeaba. ¿Vaca estúpida? Repite Sanji estupefacto. Zoro entrecerró los ojos. Sí. Estamos en la misma tripulación que Lambo. Reborn ignoró la corrección. Disculpen los muchos problemas que esa estúpida vaca seguramente les ha causado a ustedes dos y al resto de la tripulación. Por favor, acepten nuestras más humildes disculpas. Planeamos trabajar en él a fondo en cuanto regrese después de la gala. Lambo no pudo evitar sentir que su cuerpo se tensaba y se ponía rígido como una tabla. ¿Qué demonios significa eso? ¿Qué planean hacer? ¿Qué peor pueden hacer? Lambo no quiere saber. Zoro, sinceramente, no tenía palabras para las tonterías que estaba oyendo. Sus ojos se fijaron en la mano del chico mientras se dirigía a su muñeca y empezó a rascarla y apretarla, clavándose las uñas en las partes blandas y sensibles de su propia muñeca. Gracias, respondió Zoro secamente, sujetando su espada contra su costado. Pero la disculpa es innecesaria. Si ya terminaste con tu charla, vamos, Lambo, reunámonos con los demás y. Perdón, debo haber olvidado mencionar lo último, interrumpe Reborn con indiferencia. Ya no tienes que responsabilizarte de esa estúpida vaca. Lambo regresa de Bongola. ¿Verdad, Lambo? La última frase fue dicha amenazante. No, tartamudeó Lambo, incapaz de contener más su miedo. Lambo escuchó un clic en su corazón. Oye. Grita Zoro enojado. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Exclama Sanji, enojado junto a él. Lambo se giró y vio que el arma de Reborn le apuntaba directamente a la cara, a quemarropa. Dije, ¿no es cierto, vaca estúpida? Lambo se mordió el labio, con los dedos clavándose con fuerza en la muñeca. Su silencio revelaba su indecisión. Si vienes conmigo ahora, nos iremos y nadie saldrá lastimado, ofreció Reborn en voz baja, fuera del alcance auditivo de los otros dos sombrero de paja. Lambo tragó saliva audiblemente. ¿No lastimarás a ninguno de ellos? Reborn asiente. ¿O matarlos? Los ojos de Reborn se entrecerraron, pero asintió de todos modos. Una lágrima quiso rodar por la mejilla de Lambo, pero no la dejó. Lambo se negaba a llorar.
Así que, respirando hondo, Lambo recuperó su expresión aburrida, la que había usado, y que esperaba no volver a usar, con los hombros encorvados. Él asintió. Lambo se giró lentamente para ver la expresión de sorpresa de Sanji y los ojos entrecerrados de Zoro. Despídete de los demás de mi parte, dijo monótonamente, con la voz temblorosa en sus siguientes palabras, fue divertido mientras duró. Y dicho esto, Lambo se dio la vuelta y se fue con Reborn. Sintiendo como si su mundo entero se hubiera derrumbado en menos de 5 minutos. ¿Por qué no puede simplemente seguir siendo feliz? La pregunta resonó en la mente de Lambo durante todo el silencioso viaje a Bongola. ¿En serio pasó eso? Preguntó Sanji, con una expresión de absoluta sorpresa en todo su rostro. Al principio, Zoro no respondió, con los ojos llameantes mientras miraba fijamente el barco que se alejaba en la distancia. Maldiciendo mentalmente cada palabrota que conocía, aferrando la espada con fuerza, con los nudillos blancos. Zoro repasaba sus pensamientos y observaciones de los últimos 5 minutos, que daban vueltas en su cabeza. Hasta. Se giró hacia los demás, se subió las mangas hasta los codos y luego movió el brazalete de cuero que llevaba alrededor del brazo. Apenas lo movió para revelar múltiples cicatrices antiguas superpuestas en su muñeca. Volvió a colocar el brazalete en su sitio y movió el del brazo opuesto para revelar una imagen similar. ¿Quién dijo que no? Lambo sonrió con tristeza antes de volver a colocar el brazalete en su lugar y bajarse las mangas. ¿Sabes que antes dijiste que Nami estaba llorando en su corazón y no me di cuenta? Preguntó Zoro, con la voz peligrosamente baja. ¿Sí y entonces? Preguntó Sanji levantando una ceja. Esta vez lo supe y venía de Lambo, respondió Zoro con voz inmutable. Sanji dudó en hacer su siguiente pregunta, medio temeroso de la respuesta. Pero necesitaba saber. ¿Cómo lo sabes? ¿Recuerdas lo orgulloso que estaba de ganarse todas sus cicatrices la semana pasada? Sanji asintió, casi demasiado asustado para hablar ahora. Bueno, hay un conjunto de cicatrices de las que no está orgulloso de antes de unirse a la tripulación, continuó Zoro. Sanji ni siquiera estaba seguro de si el espadachín lo vio asentir o no, ¿sabes dónde? De alguna manera Sanji logró hablar con el nudo en la garganta. ¿Dónde? Finalmente Zoro se volvió hacia el cocinero, con su rostro oscuro y llameante, los hombros temblando de rabia, los dientes fuertemente apretados y su voz retumbando por lo bajo que hablaba. Están en sus muñecas. Notas. Ya es hora. Todos hemos esperado con impaciencia este momento desde hace tiempo. Me alegra anunciar que ahora estamos en transición hacia mi arco Bongola. También hice algunos dibujos / arte para este arco. Espero poder publicarlos con los capítulos a los que los dedico. Los hice yo mismo, así que espero que los disfruten. Cuando lleguen, los publicaré con los próximos capítulos. Sinceramente, no quería que Reborn viniera a recrear la atmósfera alegre y despreocupada que todos tenían. Pero fue el mejor lugar que me apetecía para capturar / encontrar a Lambo. Espero haber escrito bien esa parte. Como probablemente ya se habrán imaginado, ahora que estoy aquí, tardaré un poco en publicar el siguiente capítulo. Tengo muchas ganas de que salga bien y que se sienta como otro episodio / capítulo de One Piece. Tengo mucho planificado y estoy deseando ver sus reacciones a lo largo de los capítulos. Espero que estén tan emocionados como yo. Sé tu mejor versión. Adiós. Lambo nunca había sentido tanto miedo como ahora mientras el barco de Reborn se acerca lentamente a la mansión Bongola. Su sombra se proyectaba lentamente sobre el barco, envolviéndolo por completo mientras Reborn atracaba el barco en los muelles personales de Bongola, amarrándolo hábilmente antes de sacar bruscamente a Lambo del barco y llevarlo al muelle, con Reborn del brazo. El adolescente tuvo suerte de que Reborn no lo agarrara del brazo ya lesionado. No le había contado al arcobaleno sobre las nuevas lesiones y cicatrices que Lambo recibió durante su ausencia por un par de razones. Los dos principales son que Lambo no quería distorsionar sus historias de forma negativa, son uno de sus mejores recuerdos y no deja que Reborn los transforme en algo malo, sobre todo porque no tiene ganas. Lambo no tenía ganas de hablar en general. Reborn empujó a Lambo hacia adelante, diciéndole en silencio que caminara. Lambo suspiró profundamente, pero obedeció. Fue un pequeño alivio para el muchacho cuando finalmente levantó la vista del suelo y vio que, de pie al final de los muelles, con los brazos cruzados y esperando pacientemente, estaba Ibari. Al acercarse al guardián de la nube, Reborn agarró el hombro de Lambo, esta vez el herido, lo que provocó que el chico soltara un siseo involuntario de dolor mientras Reborn lo guiaba. Esto los obligó a pasar junto a Ibari.
Pero la alondra no lo dejó. Está herido, le dijo Ibarri a Reborn con seriedad. Lo llevaré con Shamal. Tsuna necesita saber lo que es esa estúpida vaca, responde Reborn con frialdad. Lo hará, replica Ibarri sin dudarlo. Se lo dirás y luego llevarás a Tsuna a Shamal para que lo vea. Mientras lo haces, yo lo llevaré a Shamal. Esta vez, Ibarri no esperó a que Reborn replicara o protestara, a su manera. En cambio, colocó suavemente su mano sobre el hombro ileso de Lambo, con suavidad pero firmeza, alejándolo de Reborn y guiándolo hasta la mansión. Lambo se relajó de inmediato ante el cambio de compañía, pero no duró mucho. La mera visión de la mansión mongola lo tensó de nuevo. Pensamientos de miedo y cuestionamiento le daban vueltas en la cabeza. Nada útil, solo provocando que el pobre Lambo casi vomitara por la preocupación y la ansiedad que sus pensamientos le generaban. Ibarri lo sabe muy bien. A diferencia de lo que piensan los demás, el guardián de la nube es quien mejor conoce al guardián del rayo de toda la isla. Ha pasado poco más de una semana y ya puedo decir que te has vuelto más fuerte, comenta Ibarri a la ligera, con un gran elogio viniendo de él. Lambo no podía creer lo que oía. ¿En serio?, preguntó sorprendido. Una pequeña sonrisa apareció en los labios de Ibarri mientras se inclinaba para susurrar en el oído de Lambo. ¿Tienes alguna cicatriz nueva? Lambo no pudo evitar sonreír agradecido, al darse cuenta de lo que hacía Ibarri. Asintió felizmente. ¿Orgulloso de ellos? Lambo ni siquiera necesitó pensar dos veces su siguiente respuesta. Diablos, sí. Ibarri asintió satisfecho mientras se acercaban a las grandes puertas dobles que conducen a la entrada principal / salón de baile. Bien. Qué ganas de verlos, omnívoros. Dijo Ibarri. Lambo sintió un calor que le recorrió el pecho. Podía percibir claramente el orgullo en la voz de Ibarri mientras le hablaba. Esto dibujó una leve sonrisa en el rostro del adolescente desdichado. Odia Mongola. Pero, como en el pasado, tras el fallecimiento de la señora Motina, Ibarri ya está mejorando un poco las cosas para Lambo. Desafortunadamente, a pesar de todo el ajetreo y el bullicio de los últimos toques para la gala que era mañana, no pasó mucho tiempo para que los dos llegaran a la clínica de Shamal dentro de la mansión. Shamal abrió la puerta antes de que Ibarri apenas pudiera terminar de tocar. El doctor entrecerró los ojos al ver a Lambo antes de hacer un gesto con la cabeza para que los dos lo siguieran adentro. Lo siguiente que Lambo supo fue que estaba sentado en una de las camas del hospital, con el rostro inexpresivo y sin camisa, arrojada a la basura, completamente arruinada por manchas de sangre y grandes rasgaduras. Mientras Shamal revisaba a Lambo, dejando intactas por ahora las vendas manchadas de sangre de su hombro derecho, en fin, se sorprendió con lo que encontró. Sinceramente, Shamal estaba un poco asustado por lo que encontraría al desenvolver el hombro de Lambo. En un intento de posponer esa tarea para más tarde, Shamla decidió interrogar a Lambo. ¿Dónde conseguiste estas heridas?, preguntó Shamal con firmeza, con los brazos cruzados mientras estudiaba a Lambo. Peleas, dijo Lambo simplemente, sin hacer ningún movimiento para ahondar en los detalles. Shamal arqueó una ceja ante la vaga respuesta. ¿Qué pasa con las bolsas bajo tus ojos? No dormí, respondió Lambo sin rodeos y con expresión impasible. No lo hice o no pude hacerlo, insistió Shamal. Podría ser cualquiera de los dos, depende de cómo lo mires, afirma Lambo, pero técnicamente, no lo fue. ¿Por qué no? Continuó insistiendo Shamal, el sueño es importante para el proceso de curación. Si la estúpida vaca no duerme, Shamal necesita saber por qué para arreglarlo. Razones, respondió Lambo obstinadamente. ¿Qué clase de razones?, dijo Shamal apretando los dientes, perdiendo rápidamente la paciencia. Médico y personal. ¿Cuál es el informe médico? La salud es lo primero, algo que puede atender con facilidad y rapidez. El tema personal será más largo y probablemente tomará más tiempo. Debido a mi hombro, se supone que debo dormir con un cabestrillo para no retrasar el proceso de curación accidentalmente mientras duermo, respondió Lambo con facilidad, dándole finalmente al doctor un poco más de detalles y pistas sobre con qué está trabajando. Te enviaré un cabestrillo a tu habitación tan pronto como termine. Por fin están llegando a alguna parte. Pero antes de que Shamal pudiera siquiera intentar insistir, ahora concentrándose en el aspecto personal de la falta de sueño de Lambo, la puerta se abrió de golpe y entró Tsuna con Reborn justo detrás. Tsuna no es tonto. Se dio cuenta rápidamente de las múltiples heridas que se estaban curando del adolescente. Esto solo enfureció aún más al décimo. ¿Por qué se iría Lambo? Miren lo que le pasó. Ojalá estas heridas le sirvan de recordatorio al guardián del rayo para que no se marche en un ataque de ira.
Obviamente Reborn no le dijo a Tsuna cómo llevó a Lambo allí. Shamal podría haberse quejado por la interrupción. Por fin estaba llegando a algo con el chico, por Dios. La mirada de Tsuna se fijó primero en la silenciosa alondra del rincón antes de señalar con la cabeza hacia la puerta, despidiendo al carnívoro. Puedes irte, Ibari. Dudo que Lambo intente irse ahora. Los ojos de Ibari se entrecerraron, brillando peligrosamente, sin hacer ningún movimiento para irse. Así que, cuando parecía que no iba a irse, Tsuna estuvo a punto de ordenarle, a Ibari que se fuera de nuevo. Pero el guardián de la nube gruñó y se marchó furioso. Nadie se dio cuenta cuando le dio un apretón tranquilizador al hombro sano de Lambo justo antes de irse. Tan pronto como Ibari salió de la habitación, Tsuna se apresuró a volverse hacia Shamal. ¿Cómo está? Preguntó Tsuna con voz dura y ojos entrecerrados mientras miraba al pequeño adolescente, a pesar de preguntarle a Shamal como si Lambo ni siquiera estuviera allí. Shamal suspiró, sabiendo perfectamente que cuanto más rápido lo hicieran, más rápido podría acabar con la estúpida vaca. Quizás Tsuna incluso podría sacarle más detalles a Lambo sobre lo sucedido que Shamal. Tiene una costra sobre la herida en la espalda, es difícil de decir, pero hay una alta probabilidad de que pueda cicatrizar. Shamal muestra el gran corte en la espalda de Lambo antes de señalar los agujeros de interconexión ubicados en la parte inferior del torso, también tiene 4 puñaladas en el abdomen, así como en la parte inferior de la espalda que ya están cosidas, hay algunos desgarros, pero ya han sido bien tratados. Definitivamente dejarán cicatriz. Tiene algunas pequeñas cicatrices de quemaduras nuevas en la mano derecha, nada de qué preocuparse o que se pueda hacer. Se pueden ver por las pequeñas manchas de piel descolorida, y no ha dormido bien en el pasado, 4 días diría yo. Tsuna mira a Lambo con una ceja levantada, con una mirada severa e inquisitiva. Pero el rostro de Lambo permaneció impasible e ignoró la mirada. Suspirando, Tsuna aparta la mirada de Lambo y se vuelve hacia Shamal, asintiendo con la cabeza hacia las gruesas vendas que cubren el hombro derecho de Lambo. ¿Y su brazo? Shamal hizo una mueca mientras le informaba al 10. Todavía no lo he revisado. Tsuna le hizo un gesto para que siguiera adelante. Bueno, ¿por qué no lo hacemos ahora? No puede ser tan malo. Últimas palabras famosas. En el momento en que Shamal se quitó las vendas y las tiró a la basura, toda la habitación se congeló. El hombro de Lambo es un mar de puntos que lo cubren por completo. Muchos de los puntos están rotos y sangran gracias al trato cruel de Reborn en los muelles a su llegada. Tsuna miró boquiabierto la herida. Sus palabras le fueron lanzadas a la cara con una bofetada. No puede ser tan grave. ¿Cómo demonios se había quedado Lambo ahí sentado sin decir nada? Shamal miró el brazo horrorizado, preguntándose cómo demonios seguía unido al cuerpo del adolescente. Ni siquiera Reborn salió ileso. Sus ojos estaban abiertos y no se habían despegado ni un instante del destrozo que era el hombro de Lambo. A Tsuna le tomó varios minutos recuperar el uso de su lengua. ¿Cómo demonios pasó eso? Exclama Tsuna. Renacido. ¿Cómo pasó eso? Por una vez, la expresión en el rostro de Reborn era de total desorientación. No tenía ni idea de qué le había pasado a la estúpida vaca. El sicario se encogió de hombros, casi con impotencia, ante el sorprendido jefe de Bongola. Tsuna se giró hacia Lambo con una mirada penetrante, el adolescente se estremeció ante la mirada oscura en sus ojos. ¿De dónde sacaste eso? Preguntó Tsuna a Tersley. Luché contra una anguila y gané, respondió Lambo sin tono. ¿Qué pasa con las otras lesiones? Preguntó Tsuna con dureza. Luché contra un gato y perdí, respondió Lambo con naturalidad. ¿Y tu brazo? Tsuna estaba perdiendo rápidamente la paciencia. Luché contra una anguila y gané. Tsuna golpeó el escritorio de Shamal con la mano. Mentira. La verdad, Lambo. No aguanto más tus mentiras. Yo luché contra una anguila. Y gané. Siseó Lambo con los ojos entrecerrados. Durante años no he hecho más que decirles la verdad. A ustedes nunca les importó lo suficiente como para darse cuenta. Así que me fui y encontré gente que sí lo hace. Ya es suficiente Lambo, gruñó Tsuna en tono de advertencia, entrecerrando los ojos hacia Lambo, quien tembló de miedo por la mirada, pero logró mantenerse firme. Entonces me llevaste, espeta Lambo, ignorando por completo la advertencia. Ya vienen. Nada que puedas hacer impedirá que eso sea cierto. Tsuna se acercó a Lambo. Sus pasos resonaban con fuerza en la habitación en completo silencio. Su figura, más alta, se alzaba sobre la más pequeña de Lambo. El adolescente, instintivamente, se encogió sobre sí mismo.
O quizás, la verdad es que tú también eres una carga para ellos y te dices a ti mismo que vendrán a pesar de que todos sabemos que no lo harán. ¿Sabes por qué, Lambo? La voz de Tsuna es tranquila, pero cortante y áspera, mientras hablaba con crueldad, creyendo que esta era la llamada de atención que Lambo necesitaba. Lambo se estremeció, con la garganta cerrada, incapaz de responder al inminente décimo. Es porque eres una vaca estúpida. ¿Ya casi llegamos? Gruñe Luffy, prácticamente vibrando con impaciencia en su lugar en la cabeza del Going Merry. Ni siquiera ha pasado un minuto desde la última vez que preguntaste. Grita Nami con fuerza. Su irritación por la impaciencia de Luffy y su preocupación por Lambo finalmente empiezan a afectarla después de medio día de navegación. Ahora lo digo por última vez. No llegaremos hasta mañana por la mañana como muy pronto. ¿Qué es lo último? Preguntó Uso brevemente, mientras jugaba con sus aparatos. Las manos del francotirador tienen que estar haciendo algo, de lo contrario podría volverse loco por la anticipación. Nami suspira. La última hora de la tarde. Pero si todo sigue como debe ser, llegaremos temprano. Usopp hizo una pausa en lo que estaba haciendo, incapaz de contener la pregunta que lo venía molestando desde hacía un tiempo. ¿Creen que sabía que los Bongola lo perseguirían? La nave se quedó en silencio, nadie dispuesto a responder, demasiado temeroso de que fuera cierto, y de ser así, Lambo no había pedido ayuda. Si ese era realmente el caso, ¿por qué no pidió ayuda? ¿Acaso Lambo no confiaba en ellos? ¿Hicieron algo mal? No. Zoro habló de repente, provocando un sobresalto general, sin esperar que fuera él quien hablara. Cuando habló con ese tal renacido, parecía demasiado sorprendido como para saber que lo perseguían. El chico probablemente no tenía ni idea. Una fuerte brisa ventosa recorrió la nave ante las palabras del espadachín, como si la propia Merry exhalara un suspiro de alivio junto con sus pasajeros ante la nueva información. Todos aseguraron que Lambo realmente no quería irse y que no tenían ni la menor idea de que Bongola lo hubiera querido de vuelta y que lo perseguían. Hola chicos, gritó Sanji mientras traía la comida para que todos comieran afuera. Nadie quería irse. Todos querían asegurarse de que el barco se dirigiera a la isla Bongola lo más rápido posible. Y para lograrlo, todos debían estar en cubierta, en constante alerta ante las entradas y salidas del Going Merry. ¿Cuánto sabemos de Lambo y los Bongola? Preguntó Sanji con curiosidad. O sea, él sí los considera su familia. Los llama su familia. No creo que necesitemos entender italiano para saber qué significa esa palabra. ¿Qué significa esa palabra? Preguntó Luffy distraídamente mientras mordisqueaba un hueso de carne vacío. Significa idiota de la familia. Grita Sanji enojado con los dientes afilados. Bien. Luffy seguía royendo, sin dar señales de haber oído al cocinero. El resto de la tripulación intercambió miradas preocupadas e inseguras antes de volver a su capitán. Oye, Luffy, ¿estás bien? Preguntó Usopp vacilante. Sí. ¿Por qué? Uy, porque estoy bastante seguro de que ya no queda carne en ese hueso, logró decir Usopp nervioso ante la extraña actitud de Luffy. Como si hubiera sido roto por un hechizo, Luffy rompió el hueso grande por la mitad con sus propias manos. Lentamente, Luffy mira al resto de su tripulación, su sombrero proyecta una sombra sobre un ojo mientras el otro mira hacia el mar, en la dirección hacia donde se dirigían. Esos tipos ya han lastimado bastante a Lambo, les dijo Luffy con tono sombrío. No dejas a tu familia a menos que ya se hayan ido o te hayan lastimado lo suficiente como para obligarte. Y ahora están arrastrando a Lambo de vuelta para que siga lastimándolo. En realidad, me sorprende lo rápido que se ha abierto a nosotros, dice Nami suavemente, con una pequeña sonrisa triste y cariñosa en su rostro mientras recuerda toda la diversión y los momentos tontos que pasó con Lambo. Tanto jóvenes como mayores. Cuando lleguemos allí, recuperaremos a Lambo, anunció Luffy, y luego les patearemos el trasero. Todo el grupo sonrió, asintiendo al unísono, la determinación y la ira brillaban claramente en todos sus ojos. Bien, coincidieron todos al unísono. Sin saber cómo 5 anillos Bongola brillaban intensamente junto con el rápido acercamiento de los piratas del sombrero de paja. Casi en el momento en que Shamal terminó de revisar a Lambo y de curarlo, el guardián del rayo fue prácticamente arrojado a la habitación y Gokudera le dijo que se quedara. Te quedarás aquí hasta la gala. Ya tenemos bastante con lo nuestro sin que nos molestes, gruñó Gokudera mientras empujaba un Lambo tambaleante hacia la habitación familiar. Después de la gala, nos encargaremos de ti. Gokudera cerró la puerta de golpe. Lambo oyó un clic muy fuerte. Le decía que lo habían encerrado en su habitación para asegurarse de que se quedara.
TCH, vaca estúpida, escuchó a Lambo desde detrás de la puerta, seguido de pasos que se alejaban. Al principio, no sabía qué hacer, así que Lambo se quedó allí parado en medio de su habitación. Nada ha cambiado. Lambo no sabe por qué siente que debería haber cambiado. Solo ha estado fuera casi 2 semanas. Pero esas 2 semanas le parecieron una eternidad, un sueño incluso, antes de que lo trajeran de vuelta. Espera, Lambo mintió. Él sí sabe por qué esperaba que su habitación cambiara. Es porque él mismo ha cambiado. Por ejemplo, la lujosa y enorme cama con dosel, ubicada en medio de la pared a la derecha de Lambo. Lentamente, Lambo se acercó a la cama y se sentó sobre el colchón, frunciendo el ceño con cierta incomodidad. Aunque se supone que el colchón es la cama más suave y cómoda de East Blue, ya no le ofrecía esa comodidad a Lambo. Lambo ahora descubre que encuentra una hamaca en la que ha estado durmiendo con el resto de los chicos de la tripulación del sombrero de paja debajo de la cubierta. Nami ha tomado el único espacio en la cama en el Going Merry, mucho más cómodo y satisfactorio que la gran cama lujosa en la que Lambo está sentado actualmente. Los numerosos juegos apilados en la mesita de noche junto a la cama de Lambo ya no le atraían. Todos, excepto el mazo de cartas que tenía guardado en un cajón encima de la mesita de noche. Gané. Canta Nami alegremente mientras coloca su última carta con orgullo, ganando por 5ª vez consecutiva. Otra vez. ¿Cómo? Grita Usopp, completamente atónito. Nami se limitó a reír en respuesta, dándole al francotirador una sonrisa maliciosa. Es imposible que no esté haciendo trampa. A Lambo se le erizan las gotas de sudor, un poco sorprendido de que Usopp aún no se haya dado cuenta. O, al menos, que aún no la haya acusado. Es muy posible que Nami no esté haciendo trampa. Pero Lambo lo duda. Está bastante seguro de que tiene cartas extra escondidas y las ha estado intercambiando con las cartas de su mano a medida que avanza la partida para que Nami no tenga que robar cartas cada vez que sea su turno. Bueno. Quizás Usopp se dé cuenta después de ganar las próximas 5 rondas. Espera, ¿estás seguro de que ganaste? Preguntó Luffy con los ojos entrecerrados, mirando entre sus cartas y la mano ganadora de Nami. ¿Por qué Lambo tiene la sensación de que Luffy no está jugando el mismo juego que el resto de ellos? No has colocado ninguna pareja coincidente en absoluto, afirma Luffy con seriedad. Luffy, ¿a qué juego crees que estamos jugando? Pregunta Lambo con expresión seria. Pez dorado. Dice Luffy con seguridad. Idiota. No vamos a jugar a eso. Grita Usopp con los dientes afilados. ¿De verdad has estado jugando a eso todo el tiempo? Con razón Nami sigue ganando. Nami se ríe sacándole la lengua al mentiroso, logrando solo molestarlo aún más, para diversión del navegante. Lambo. Ayúdame. Le grita Usopp al jugador más callado del grupo. Deja de intentar meterme en tus peleas, dice Lambo monótonamente mientras esconde su creciente sonrisa detrás de su abanico de cartas. Menuda ayuda me das. Lambo se rió al recordarlo. Le encantaría jugar a las cartas ahora mismo. Él simplemente no tiene con quién jugarlos. El adolescente suspiró cuando sus ojos se posaron en la última cosa en la habitación que Lambo sintió que debía cambiarse. En el rincón más alejado de la habitación había una gran ventana, y junto a ella un escritorio lleno de papeles y libros, con una estantería justo al lado, con libros colocados a la ligera dentro, y colgado en la pared, sobre el escritorio, un gran tablón de anuncios con un mapa, que ocupaba todo el espacio. Había alfileres por todas partes, el más grande sobre la gruesa línea roja que lo partía en dos. Es el mapa de lugares de Lambo. Antes de irse, mientras aún se aferraba al hogar que nunca estuvo aquí para él en la mansión Bongola, Lambo tenía que aferrarse a algo. Ha estado atrapado en la mansión toda su vida. Todo lo que Lambo ha soñado es ser reconocido como guardián y viajar por el mundo, cumpliendo misiones como los demás. Había alfileres rojos prácticamente por todas partes. Estos representaban los lugares que quería ver, y solo había un alfiler blanco, colocado donde se encuentra Bongola en el East Blue. Representaba los lugares donde había estado. El alfiler rojo grande estaba colocado en el lugar que más deseaba visitar. La gran línea. Lambo examinó su habitación, notando las diferencias en sí mismo, sus ojos se iluminaron lentamente mientras llegaba a una conclusión. Lambo ha cambiado. Así también debería ser su habitación. El adolescente era muy meticuloso con sus acciones, forzando fácilmente la cerradura de su puerta y arrojando todos sus juegos, excepto su baraja de cartas, por la puerta antes de volver a cerrarla y bloquearla. Dejemos que Gokudera se entusiasme y reflexione sobre eso por un momento.
Lo siguiente que hizo Lambo fue buscar materiales para añadir algo nuevo a la habitación. Rápidamente encontró una tienda de campaña con una cuerda larga incluida. De todas formas, Lambo nunca iba de camping. Le llevó un tiempo, pero logró cortar la cuerda y la tienda, coserlas y ensamblarlas para crear una hamaca estable y perfecta para dormir. Rápidamente ató la nueva posesión sobre su cama, tomó una manta con peso y su almohada favorita. Era suave, no mullida, pero firme. Con todo en la mano, Lambo armó la hamaca como la nueva cama que él mismo había diseñado. Solo quedaba una última cosa en su habitación. Lambo miró su mapa, con una amplia sonrisa dibujándose en su rostro. Rápidamente quitó todas las chinchetas del tablero, dejando solo la blanca. Añadió las chinchetas blancas a los lugares donde había estado. Gracias a Nami, no fue difícil encontrar los diversos lugares que había visitado. Donde transcurrieron las aventuras de la tripulación. Donde Lambo nunca se sintió más vivo que nunca. Una vez que Lambo terminó de colocar los últimos alfileres blancos, tomó todos los rojos y comenzó a colocarlos meticulosamente justo donde quería, dejando el alfiler rojo grande para el final. Tomó un pequeño trozo de papel de su escritorio, dibujó un dibujito rápido y escribió algo encima. Con un gesto de satisfacción, tomó el papel y el alfiler rojo grande y, con el alfiler, colocó el papel justo al lado del mapa, al final de la línea roja. Ya no había más alfileres esparcidos por el mapa. En su lugar, estaban todos juntos, empezando por la entrada de Grand Line y bajando hasta el final. El alfiler rojo grande se colocó junto a él en la pared. El trozo de papel tenía la imagen de un cofre del tesoro, una corona y los colores de los piratas del sombrero de paja. Las palabras One Piece escritas en mayúsculas encima. Satisfecho con los cambios, Lambo se sentó con las piernas cruzadas en medio de la habitación, mirando el mapa con ojos esperanzados. Quiere ir a Grand Line. Él quiere ver el mundo. Veo que has redecorado. Lambo se dio la vuelta y vio a Ibari de pie en la puerta ahora abierta de su dormitorio, observándola evaluativamente por un momento antes de asentir en señal de aprobación. Me gusta mucho más así, comentó Ibari con un brillo brillante en su rostro cuando miró el mapa de los sueños de Lambo, como lo han llamado los guardianes de las nubes, especialmente el mapa. Una sonrisa burlona se dibujó en sus labios cuando vio la imagen del One Piece con el pin rojo al final del mapa. Todavía quiero ver el mundo que veo, comentó Ibari a la ligera, con un fantasma de sonrisa en sus labios mientras miraba el mapa y al adolescente. Ahora más que nunca, asintió Lambo con la mirada fija en el mapa. Algo me dice que tu deseo se cumplirá, afirmó Ibari pensativo, y algo me dice que ese sombrero de paja del que hablas también será quien te ayude a concederlo. Lambo sonríe ampliamente en señal de acuerdo, su mente ya está pensando en todas las posibilidades. Algo me dice lo mismo. Ambos guardaron silencio después de eso. Simplemente permanecieron sentados o de pie, contentos, en el apacible silencio. Los ojos de Ibari se posaron en una baraja de cartas sobre la mesita de noche de Lambo, a plena vista. Claro que Ibari no era idiota. Vio el montón de juegos que Lambo disfrutaba tanto tirados en una gran pila en medio del pasillo. Como Gokudera fue quien lo convocó para llevar a Lambo de vuelta a su habitación, Ibari no duda de que había cerrado la puerta con llave justo antes de irse. No era la primera vez que Gokudera encerraba a Lambo en su habitación. Por eso Ibari le enseñó a Lambo a abrir cerraduras hace años. La evidencia detrás de Ibari en el pasillo demuestra claramente que Lambo no ha perdido su toque, a pesar de no haberlo necesitado últimamente. La verdad es que no fue una gran sorpresa para Skylark. Pero la pila de juegos sí lo sorprendió. Era uno de los pocos momentos en que Lambo se sentía feliz, sobre todo tras la muerte de Eliana. Sin embargo, Lambo rara vez cogía la baraja. Por eso eran lo único guardado en el cajón de la mesita de noche, mientras que sus juegos estaban apilados cuidadosamente debajo, a la vista. Está claro que las cosas han cambiado. Entonces, el siguiente paso que dio Ibari fue simple y fácil de realizar. ¿Quieres jugar un juego? Lambo se gira y ve a Ibari sosteniendo una de las cartas de Lambo, con una mirada desafiante en sus ojos. El adolescente asintió rápidamente en señal de acuerdo. ¿Qué quieres jugar? Preguntó Ibari, bajando la baraja para poder elegir la correcta según lo que Lambo tenía en mente. Y peces de colores. Ibari se volvió hacia Lambo con una ceja levantada, quien se sonrojó ligeramente avergonzado. Simplemente tengo ganas, murmuró tímidamente mientras se rascaba la mejilla. Los labios de Ibari se crisparon, queriendo sonreír, pero el hombre permaneció impasible. Tomó la baraja correcta antes de sentarse con las piernas cruzadas en el suelo frente a Lambo.
Será un pez dorado, dijo Ibarri amablemente. ¿Qué tal si el próximo juego que juguemos es solterona? Por un segundo, Lambo miró a Ibarri con ojos muy sorprendidos antes de asentir. Sí, eso suena genial. Nami. ¿Ya llegamos? Deja de preguntarme. Fuuta abrió la puerta de la habitación de Lambo y no pudo evitar mirar fijamente al joven. Este dormía en una hamaca color crema, sobre su cama, que funcionaba perfectamente, y que Fuuta nunca había visto en su vida. Está bastante seguro de que ni Lambo ni Bongola tienen uno, ni Lambo lo trajo incluido. Entonces, ¿de dónde demonios lo sacó? ¿Lambo? Grita Fuuta con calma mientras continúa mirando abiertamente. HMM. Se quejó Lambo, despierto, pero sin hacer ningún movimiento para levantarse de la cama. ¿Qué estás haciendo? Pregunta Fuuta. Durmiendo, responde Lambo sin rodeos. Ya veo, Fuuta asiente. Lo que no veo es la razón por la que no estás durmiendo en la cama. Estoy durmiendo en la cama, afirma Lambo con objetividad. No. Estás durmiendo en una hamaca, afirma Fuuta con una ceja levantada. ¿Cuál es mi cama? Responde Lambo con indiferencia. Fuuta suspira, frotándose el puente de la nariz con exasperación. No, no es un Lambo. ¿Dónde conseguiste una hamaca? Lo logré. ¿De qué? Grita Fuuta incrédulo. Una tienda de campaña. Fuuta no tenía palabras para eso, mirando atónito a Lambo y a la hamaca, que al parecer había sido una tienda de campaña. Lambo nunca antes había mostrado interés en las hamacas. Normalmente pedía una en lugar de conseguirla por su cuenta. Y sin embargo, aquí está, en una hamaca casera perfecta. De una tienda de campaña, nada menos. Pero a pesar de la sorpresa y el ligero enojo de Fuuta, él simplemente suspiró, decidiendo contárselo a Tsuna después y que podría manejarlo después de la gala. Solo sal de la hamaca y prepárate, ordena Fuuta. Hoy es la gala, así que vístete bien. Lambo se asomó desde la hamaca, al borde de caerse pero de alguna manera sin hacerlo, mientras miraba a Fuuta con grandes ojos curiosos. ¿En serio? ¿Eso es hoy? Pregunta Lambo sorprendido. Fuuta asiente. Vaya, el tiempo vuela cuando estás vivo, comenta Lambo mientras se desliza con gracia fuera de la hamaca, aterrizando de pie en el suelo y estirando los brazos por encima de la cabeza. Por cierto, ¿dónde está Ipin? Fuuta parpadea, sin esperar la repentina pregunta del guardián del rayo. Los dos miembros más jóvenes de los Bongola no se llevan bien desde hace años. Desde que se pelearon en la escuela. ¿Ipin? ¿Por qué? Pregunta Fuuta, mirando a Lambo con cierta cautela, preguntándose si se trata de una actuación. Lambo se encoge de hombros mientras abre su armario, buscando una de sus camisas blancas y negras con estampado de vaca y un traje. Es un evento formal, así que no puede usar sus pantalones kaki ni su calzado habitual. Lambo está un poco molesto por sus pantalones, pero la chaqueta le queda bien. Su chaqueta está destrozada, prácticamente solo le quedan puntadas. Igual que el hombro de Lambo. Bueno, su habitación está al final del pasillo de la mía, explica Lambo mientras continúa su búsqueda, encuentra su camisa y ahora necesita el traje. Todas las noches, a cualquier hora, siempre oigo a Ipin pasar por la puerta, pero anoche no pasó. ¿Dónde está entonces? ¿Cambió de habitación o algo así mientras no estaba? Fuuta se quedó mirando la espalda de Lambo un momento, sin esperar la observación, pero decidió no comentar nada. En cambio, respondió a la pregunta de Lambo. Hay un pequeño grupo mafioso de Logueto Un que no pudo sobrevivir debido a la alta seguridad de la marina. Hay muchos miembros de la mafia con los que Ipin es amiga, tanto de alto como de bajo rango. Así que, ¿cómo es más fácil que una sola persona entre y salga que todo un grupo mafioso, sin importar su tamaño? Informó Fuuta a Lambo, y como Ipin tiene tantos contactos cercanos dentro de la mafia y no es una guardiana, su presencia no es necesaria, la enviaron a Logueto un par de días antes de tu regreso. Hay muchas cosas que Lambo podría decir al respecto, tanto buenas como malas. Pero al final, el joven se conforma con algo simple, y lo dejó así. Y la gala iba a comenzar en cualquier momento. Todos se apresuraban a servir la comida, los platos, los vasos y los cubiertos. Preparaban los últimos detalles para que todo saliera bien. La gala es una tradición para todas las familias de la mafia. Hay una sola familia que la organiza en cada uno de los grandes océanos, incluyendo el Grand Line. La familia más grande de cada uno de los mares azules sería la anfitriona. Y cada año, en el East Blue, los Bongola organizan la gala sin falta. Es una señal, y una tregua, de paz entre las familias. Pero, sin que ellos lo sepan, la gala de este año será muy diferente.
Y no tan pacífico. El gran salón de entrada, que conduce al salón de baile donde se llevará a cabo la gala, está lleno de muchos de los miembros de Gongola, incluidos Sasagawa Kyoko, la amante y prometida de Tsuna, Chrome, el antiguo guardián de la niebla temporal, y Yamamoto Takeshi, el guardián de la lluvia, los dos últimos ayudando a Kyoko a comprobar todos los preparativos para la gala. De repente, las puertas de la imponente entrada principal, que dan al amplio vestíbulo, se abren de golpe. Si no hubieran sido creadas para impedir el paso de personas indeseadas, se habrían hecho pedazos, desprendiéndose de sus bisagras por la fuerza de la entrada del nuevo grupo desconocido. Toda la sala se quedó paralizada y miró las puertas abiertas con diversas expresiones de sorpresa y conmoción. Entró marchando un muchacho de aspecto particular que llevaba un sombrero de paja, seguido por un hombre de pelo verde con una katana blanca en la cadera y una mujer pelirroja con un tatuaje azul en el brazo, y detrás de ellos había un muchacho de pelo tupido con una nariz larga y un hombre rubio con una ceja rizada sobre su único ojo visible. ¿Dónde está Lambo? Prácticamente gruñó el chico del sombrero de paja, con los ojos encendidos mientras miraba fijamente a toda la habitación. Las palabras de Tsuna a Lambo el otro día parecieron haber decidido abofetearlo en la cara mientras miraba incrédulo al grupo de 5 que estaban parados frente a su escritorio, sus rostros estoicos o con miradas severas al ver al 10º de Gongola. ¿Dónde está Lambo? Luffy repitió su pregunta anterior mientras miraba sin pestañear al jefe de Gongola, con expresión vacía. Al principio, Tsuna no respondió, observando con la mirada a cada miembro de esta, obviamente, recién formada tripulación. Tsuna sabe muy bien lo engañosas que pueden ser las apariencias. Pero, por más que lo intente, no comprende cómo este chico ha logrado lo que ha oído, y mucho menos convertirse en capitán de una tripulación pirata. Incluso los espías cuidadosamente asignados por Gongola en la infantería de marina también informan que muchos de los marines de alto rango se han reunido en una reunión muy importante sobre este chico del sombrero de paja. Aún así, Tsuna aún no se lo cree. De hecho, las dos personas con aspecto más peligroso de la tripulación a la que se había unido Lambo son el espadachín y el rubio de atrás. Rayos. El espadachín de pelo verde parece que debería ser el capitán en lugar del bobo de sombrero de paja. No vendrá, respondió Tsuna con cautela. De hecho, te recomiendo encarecidamente que vuelvas a tu bote y navegues sin él. Lambo no piensa volver. Reconoce sus errores y desea quedarse aquí. Me resulta difícil de creer, dice Nami con escepticismo, cruzando los brazos desafiantemente hacia el tranquilo jefe de la mafia. Es cierto, interviene Takeshi, quien había sido quien guió al grupo a la oficina de Tsuna, agitando las manos para apaciguar. Sabíamos que Lambo solo estaba teniendo una de sus famosas rabietas. Esta vez, se le fue un poco de las manos. Claro, todos tienen que saber de qué hablo. Lleva tiempo con ustedes, y ha tenido que tener al menos una. De hecho, un par de días antes de irse de vacaciones, estaba gritando como un loco aquí dentro. Una rabieta. Exclama Usopp con incredulidad, mirando furiosamente al guardián de la lluvia, tiene 15 años, no 5. El punto es, interrumpe Tsuna la creciente discusión entre ambos, ese Lambo cometió un error y decidió volver aquí para crecer y hacerse más fuerte. Sinceramente, pensé que te alegrarías de quitártelo de encima. Nuestro compañero de tripulación fue capturado, por supuesto que vamos a ir a recuperarlo. Grita Usopp. Los ojos de Tsuna se iluminaron al comprender. Ah, ya veo. Hubo una falta de comunicación en el proceso. ¿Procedimientos? Pregunta Usopp, el sudor gotea por el costado de su rostro mientras mira la cabeza de Gongola confundido. Me disculpo en nombre de mi asesor. Seguramente no le informó. Yo también lo siento, pero olvidé indicarle a Reborn que le informara sobre su fortuna. ¿Nuestra fortuna? Pregunta Nami, con los ojos iluminados por la codicia, con una cautela oculta y la guardia en alto. Sí, asintió Tsuna amablemente, Gongola sabe más que nadie lo difícil y terrible que puede ser cuidar de alguien como Lambo. ¿Terrible? Gruñe Zoro, con su voz grave y sorda. ¿Difícil? Repite Sanji con incredulidad. A Tsuna le costó mucha fuerza de voluntad no poner los ojos en blanco. La mayoría de las palabras que estos piratas han pronunciado son solo repeticiones de lo que él mismo ya dijo. Sin mencionar que su capitán no ha dicho ni una sola palabra aparte de su pregunta inicial sobre el paradero de Lambo. Quizás los informes fueron exagerados o, mejor aún, estos piratas simplemente se encontraron en el lugar correcto en el momento correcto para poder atribuirse el mérito de la derrota del pirata de alto nivel. Es muy exigente después de todo.
Con todos sus deseos egoístas, continúa Tsuna, sin darse cuenta de que no le convenía en absoluto a los piratas. Sería una lástima. Diría que incluso deberías estar agradecido por la carga extra que te quitamos. Mierda. Susurró Sanji, entrecerrando los ojos y mirando furioso al sorprendido décimo de Gongola. ¿De alto mantenimiento? Zoro repite las palabras de Tsuna con una ceja levantada y una expresión dura por la rabia contenida, no me hagas reír. Usopp interviene, con los puños apretados mientras dice, Lambo es la persona más tranquila que he conocido en mi vida. Casi nunca pide lo que quiere a menos que se lo pidamos, añade Nami con voz aguda. Siempre tengo que presionar un poco para ver qué quiere. Egoísta quiere y desea, mierda. Gruñe Sanji antes de volverse hacia Luffy. ¿Estás oyendo esta mierda? Pero Luffy permaneció en silencio, mirando a Tsuna y Takeshi con una expresión ilegible. Sinceramente, Tsuna no esperaba su reacción. Creía que los piratas estarían felices de deshacerse de Lambo. Sin embargo, sus reacciones demostraron todo lo contrario a sus expectativas. ¿Pero por qué? ¿Cómo es posible? ¿Qué pasa con estos piratas? ¿Cómo puede Tsuna convencerlos de que lo que Bongola les hizo es un favor? Que llevarse a Lambo es un acto de piedad. Fue entonces cuando a Tsuna se le ocurrió una idea. Quizás no necesitaran convencer a esos piratas después de todo. Podrían simplemente mostrarles cómo es Lambo en realidad. Después de todo, era muy probable que Lambo se estuviera escondiendo, engañando a la gente para que lo dejaran acompañarlos. Una jugada inteligente para alguien con tan malas notas como Lambo, pero podría haber sucedido y el adolescente lo hubiera aceptado. De cualquier manera, esta es la mejor manera de mostrarle a Sombrero de Paja y su tripulación lo equivocados que están con Lambo y que es mejor para él quedarse con Bongola. De acuerdo. Tengo una idea. Tsuna se inclina hacia adelante, mirando al grupo con una mirada suplicante y una sonrisa encantadora. Pero necesitaré la cooperación total de todos ustedes y su tripulación para que funcione. Las expresiones de Zoro y Luffy nunca cambiaron, mientras Sanji, Usopp y Nami miraban a los dos miembros de Bongola con escepticismo. Estamos escuchando y, dice Nami con cautela. Hay muchas posibilidades de que Lambo haya estado actuando de cierta manera para que todos ustedes lo vean como lo hacen, comienza Tsuna, con una pequeña sonrisa confiada escondida detrás de sus dedos entrelazados, ya sea a propósito o accidentalmente, no puedo decirlo con seguridad, pero creo que he encontrado una solución a este malentendido. Luffy continúa mirando a Tsuna con una mirada ilegible en su rostro. ¿De verdad creemos todas esas tonterías sobre que Lambo lo fingió todo? Pregunta Sanji exasperado mientras permanecen de pie, dispersos por la cubierta del Going Merry. Usopp se encoge de hombros, intentando adoptar un aire de causalidad. No podemos descartar esa posibilidad, afirma Usopp, con la mirada endurecida y el ceño fruncido por la ira. Pero eso no significa que lo crea. Un mentiroso reconoce a otro mentiroso cuando lo ve, y Lambo no lo es. Es confuso, dice Nami pensativa. Los Bongola saben que Lambo es de una manera, mientras que nosotros sabemos que es de otra. Si es algún tipo de acto, diría que empezó por accidente. ¿De verdad crees que todo fue una farsa? Pregunta Usopp con incredulidad. Te pasó prácticamente lo mismo en Arlong Park. Solo que aquí no tenemos a Lambo para negarlo ni defenderse. De repente, Nami se congeló, con los ojos abiertos por la comprensión. Espera. Usopp, repítelo. Le ordena al francotirador de Sombrero de Paja. No tenemos a Lambo aquí para defenderse. Repite Usopp, su frase sonó más a pregunta que a afirmación. No, antes. Nami niega con la cabeza. Los ojos de Sanji se abrieron cuando también llegó a la misma conclusión que Nami. Cuando ninguno de los dos hombres mayores le respondió al miembro más joven de la tripulación, Lambo dio varios pasos más cerca, enfrentándose a Nami y su fachada fría y despiadada sin pestañear. Nami, gritó, su tono no dejó pistas para que ninguno de ellos descifrara lo que estaba pensando el guardián. Nami arqueó una ceja, esperando que le escupieran palabras hirientes por despecho y dolor. Palabras que el chico tiene todo el derecho a decir. Sabe que al hacerlo le está dejando heridas. Lo vio antes de anunciar su presencia, cuando Honey les contó lo que vio. Pero sus siguientes palabras sorprendieron a todos. Te veo, le dijo Lambo con cariño, su expresión suavizándose con una sonrisa triste, no sé todo lo que está pasando, pero te veo. Nami pasó por lo mismo en Arlong Park, susurra Sanji. Me dijo que me vio, dice Nami en voz baja. No lo entendí entonces, pero creo que ahora sí. Zoro, ¿recuerdas cómo era Lambo cuando lo conocimos? El espadachín asiente.
Sí, no era muy abierto por aquel entonces. Siempre tenía una máscara de neutralidad o aburrimiento. No fue hasta después de conocer a Usopp que empezó a abrirse un poco más y a expresarse mejor. Exactamente, asiente Nami. Pero te falta un detalle importante. Piensa en sus ojos, ¿cómo eran? Zoro pensó un poco, sus ojos se abrieron lentamente mientras llegaba a donde Nami lo quería. Eran como los tuyos cuando dejaste caer tu máscara en Arlong Park, responde Zoro lentamente, rotos, muertos. Te veo, cita Nami, lo decía en sentido literal. Podía verme, ver más allá de mi fachada, porque tenía una similar desde hacía quién sabe cuánto tiempo. Lambo es como yo. La única diferencia es que tiene aún menos opciones y libertad que yo. Poco a poco, la tripulación del sombrero de paja comenzó a reunir a todos los pequeños miembros que habían reunido de su reunión con el jefe de Bongola y el pasado con Lambo. Querías que nos fuéramos, así que te hiciste pasar por uno de ellos. Fingiste que no querías estar con nosotros, Usopp los guía, pensando en voz alta. Intentaron que nos fuéramos. No nos quieren aquí. Bongola quiere que nos vayamos y que dejemos a Lambo aquí con ellos, asiente Sanji antes de burlarse, como si eso fuera a pasar. Hemos visto las cicatrices que han dejado, dice Zoro, asintiendo con la cabeza hacia Nami y Luffy. Me condenaré antes de dejar que le dejen más cicatrices al niño. Entonces, ¿cuál es nuestro siguiente movimiento? Pregunta Usopp. O vamos con todo, con los puños volando, afirma Zoro. Bueno, lo de siempre, Sanji asiente mientras fuma su cigarrillo, aunque es un poco difícil con todas las familias de la mafia de todo el East Blue que vienen hoy para esta gala de la paz que organizan los Bongola. Nuestra otra opción entonces es jugar al juego del jefe de Bongola, afirma Nami, que es, por supuesto, asistir a la gala y ver a Lambo sin que él lo sepa. Es bastante difícil, y no es la mejor opción, suspira Usopp. Ninguna de las dos opciones lo es, así que ¿cuál elegimos? Toda la tripulación se quedó en silencio, nadie dijo nada durante varios minutos antes de que Zoro se girara hacia Luffy, quien está sentado en su lugar en la cabecera del Going Merry, de espaldas al resto de la tripulación. Capitán. Llama Zoro al silencioso sombrero de paja. Y jugaremos su juego, respondió Luffy estoicamente. ¿En serio? Dice Nami sorprendida, mirando a Luffy boquiabierta. Sí, afirma Luffy sin rodeos, haciendo estallar la P mientras lo hace, la única forma de hablar es ver a Lambo. Supongo, vaya, no esperaba que tú, de entre todas las personas, pensaras estratégicamente a esa manera, dice Usopp en estado de shock, rascándose la cabeza ante la respuesta fuera de lugar de Luffy. Además, habrá comida gratis, añadió Luffy, volviéndose hacia el resto de la tripulación con una amplia y brillante sonrisa. En serio. Grita Nami enojada con los dientes afilados. Este no es el momento de pensar en comida. Rugió Usopp enojado con dientes afilados. Luffy simplemente se ríe. Lambo observa el anillo que Futa había dejado antes de salir corriendo tras la entrada de uno de los miembros menores de Bongola, susurrándole algo al oído. Lambo notó las miradas agudas en su dirección, ambos intentaron discretamente ser espantosos. Pero el guardián del rayo ni siquiera se molestó en buscar respuestas. Incluso si hubiera querido, estaba demasiado distraído por el anillo que yacía en el escritorio frente a él. No fue cualquier anillo el que atrapó a Lambo. Pero es su anillo. Su anillo Bongola. El que él envió lejos. Lambo no quería ponérselo. Parecía pesado con solo mirarlo. Pero eso no era lo único que le preocupaba. Lambo no es navegante, pero sabe cuánto tiempo se tarda en llegar de Kokoyashi a la mansión Bongola. Ya deberían estar aquí. El corazón de Lambo dio un vuelco mientras apretaba las manos con fuerza, intentando ignorar las dudas que se avecinaban. Tenía que tener fe. Volvieron por Nami, volverían por él. Conociendo a Luffy, probablemente se retrasaron por toda la carne que tenían que almacenar gracias al capitán con el estómago insondable. Una pequeña sonrisa se dibujó en los labios de Lambo, quien no pudo evitar reírse entre dientes al recordarlo. Sí, llegarán esta noche, a más tardar, mañana a alguna hora. Conociendo su suerte, a Lambo no le extrañaría que algún obstáculo o problema se interpusiera en su camino y los retrasara. Estarán aquí. Solo tiene que tener paciencia. Pero eso no significa que quiera usar ese anillo. Los ojos de Lambo se entrecerraron mientras miraba fijamente el anillo. Vaca estúpida. Date prisa. Lambo oye claramente a Gokudera gritar desde el fondo del pasillo. Pronto entraremos con el 10º y necesitamos a todos los guardianes. Muévete y ven aquí. Ahora. Lambo solo suspiró. Seguía sin querer usar el anillo.
Fue entonces cuando vio una pequeña cadena que serviría perfectamente como collar. Bueno, al menos no tiene que usarlo apropiadamente. Sí, ya no están aquí. Pero lo estarán. Lambo solo tiene que sobrevivir a esta gala para que Luffy y los demás todavía tengan a alguien a quien acudir cuando finalmente lleguen. Lambo no está bien. En cuanto salió con Tsuna y el resto de los guardianes de Bongola a la vista de todos, un nudo familiar en el estómago regresó a Lambo, llenándolo de terror mientras permanecía rígido, concentrándose en no hiperventilar con tanta gente. Podía sentir todas esas miradas mirándolo, paralizándolo, desafiándolo a desobedecer, a causar conmoción, a lo que fuera. Al verlos, la multitud estalló en aplausos atronadores. La gente estaba sentada en las mesas circulares repartidas por el salón, muchas familias se agolpaban en una o dos, queriendo mantenerse cerca, y la gente llenaba el espacio vacío entre las mesas, de pie, muy cerca, con copas de champán o de vino en la mano. Todos vitoreaban y aplaudían con fuerza. No sirvió de nada. De hecho, solo hizo que Lambo se sintiera peor, apretando y aflojando las palmas sudorosas hasta formar puños. Las uñas de Lambo se le clavaban en la piel de las palmas. Pensaba que estaba bien. Pensaba que estaba mejorando, que había logrado encontrar un terreno firme para enfrentarse a Tsuna. Pero, al parecer, no es así. Aún es demasiado pronto para que todo esto ocurra a la vez. Para que Lambo sea lanzado en una multitud repleta de importantes familias de la mafia, grandes y pequeñas, en Bongola. Lambo no puede con todo. No soporta todas las miradas. Lo observan fijamente, juzgando todo lo que han visto y oído sobre él. Esperando que fracase, que lo arruine, cualquier cosa. Es fácil oír los rumores que Lambo sabe que se refieren a él. Son inevitables, después de todo, ya que se fue tan cerca del día de la gala. Lo que no es tan fácil es descifrar qué son esos rumores y escuchar lo que dicen. Nada bueno, sin duda. Sinceramente, Lambo no sabe qué sería peor, saber lo que dicen de él o ignorarlo. Ambas cosas son horribles y desesperantes a su manera. Pero Lambo simplemente tiene que aceptarlo, por mucho que le den ganas de marchitarse y morir, maldiciéndose a sí mismo mientras lo hace. Lambo, con los ojos llorosos, sabe que Tsuna ha estado hablando. Empezó un discurso en el momento en que Tsuna y todos los guardianes estaban en su sitio, visibles para toda la sala. Y todo porque Lambo no puede evitar dejar que su mente se agite y reflexione mientras lucha por no dejar que se note su pánico. Su mente daba vueltas mientras sus ojos recorrían la sala abarrotada, incapaz de permanecer en un mismo lugar por mucho tiempo, con los oídos ignorantes de las palabras de Tsuna, zumbando con fuerza mientras sus uñas se clavaban en las palmas de las manos, resistiendo el impulso de rascarse las muñecas. Lambo estaba seguro de que se desplomaría en cualquier momento. Su respiración empeoraba, a pesar de sus esfuerzos por respirar con normalidad. El joven pensó sinceramente que iba a perder el control, pensó que se desmayaría en cualquier momento. No puede con todo. Es demasiado. Lambo se congeló. Fue solo un destello, no duró mucho, pero por el rabillo del ojo de Lambo, lo vio. Los sombreros de paja fueron de los primeros en entrar al salón y se sentaron en una de las mesas circulares elegantemente decoradas. Les fue fácil ignorar las miradas extrañas que recibían. Ignoraron los susurros y las miradas de anfitriones e invitados mientras permanecían sentados en silencio a la mesa. El tiempo parecía estar de su lado, porque aunque tomó un buen rato para que todos los invitados llegaran y se acomodaran, para los tensos sombreros de paja parecía casi como si no hubiera tiempo en absoluto. ¿En serio vamos a hacer esto? Susurró Usopp a los demás mientras la gran multitud a su alrededor hablaba en voz alta unos sobre otros. Nadie oyó ni oirá nada de la mesa del pirata. No tenemos muchas opciones, ¿verdad? Responde Sanji mordazmente, sin gustarle nada de esto en absoluto. Lo sé, seguirle la corriente es buena idea, pero no hay forma de que Lambo sepa que estamos aquí sin que se dé cuenta. Preguntó Usopp, mirando las puertas dobles, a un lado, por donde decimos a Wada Tsunayoshi entrará con el resto de los guardianes, incluyendo a Lambo. O sea, conocemos a Lambo. Nunca ha estado muy bien bajo los focos. Simplemente no me gusta nada. Nami se muerde el labio en señal de acuerdo, entrecerrando los ojos pensativamente. Tiene que haber algo que podamos hacer. No, la voz de Zoro resonó claramente en el grupo, órdenes del capitán, esperamos. La mesa cayó en un tenso silencio, pero todos escucharon.
Afortunadamente, no pasó mucho tiempo después de la charla ansiosa entre la tripulación pirata, que las puertas se abrieron de golpe y entró la forma familiar de Tsuna. Detrás de él hay un joven con cabello plateado hasta la barbilla y la figura familiar de Takeshi. Detrás de esos dos hay un hombre asiático aterrador con ojos plateados entrecerrados, casi negros, y cabello negro, y otro hombre con cabello blanco corto y puntiagudo. Y, finalmente, detrás de esos dos hay un hombre alto con cabello negro azulado recogido a la mitad, con forma de piña. Tenía una sonrisa de suficiencia en su rostro y Lambo, que parecía absolutamente aterrorizado en el segundo en que se paró frente a la gran multitud que comenzó a aplaudir y vitorear en voz alta a su entrada. Bienvenidos, estimados invitados. Comienza Tsuna, pero los sombrero de paja dejaron de escuchar después del saludo. Todos sus ojos estaban puestos en Lambo. Sin embargo, a pesar de ignorar fácilmente a Tsuna y su discurso de paz, la tripulación pirata puede escuchar los malditos susurros fácilmente. ¿Recuperaron al guardián del rayo? Sí, se escapó, pero lo atraparon justo antes de la gala. Habían enviado a Reborn y todo. Increíble. Él ocupa uno de los puestos más altos en la mejor familia. ¿Por qué se postularía? Muchos matarían por estar en su lugar. Niño desagradecido. Vaca estúpida. Usopp aprieta los dientes peligrosamente, casi abalanzándose contra la multitud y atacando a los culpables si no fuera por el agarre férreo de Nami en su hombro, que lo mantenía en su asiento. Mientras tanto, Sanji sostenía un cigarrillo aplastado en su puño tembloroso. Los músculos de Zoro estaban rígidos como una tabla y tensos como una goma elástica estirada. Luffy tenía el mismo aspecto, con el sombrero de paja inclinado hacia abajo, ensombreciendo sus ojos. Esta gente es despreciable, sisea Nami apretando los dientes y clavándose las uñas en la palma de la mano. Pueden ver claramente que la tez de Lambo se ha vuelto varios tonos más pálida de lo que debería ser. Sus manos tiemblan, apretándose y cerrándose en puños. El adolescente parecía estar a punto de desmayarse, y a nadie pareció importarle. Zoro, Luffy finalmente habla, cambiemos de asientos. Los dos estaban sentados en lados opuestos de la mesa, sería necesario moverse un poco para hacer lo que decía Luffy. Zoro sonrió. Claro. Fue rápido. Breve y conciso, aunque Lambo tuviera que describirlo. Apenas nada, podría haber sido nada. Pero por un segundo, Lambo juró que vio un sombrero de paja entre la gran multitud. No era algo que entusiasmara, pero se parecía mucho al de Luffy, y eso tranquilizó a Lambo. Solo necesitaba superar esta gala, paso a paso. No tiene por qué sentirse cómodo ni feliz por lo que está pasando, ni por las miradas y los susurros que lo rodean, pero eso no significa que Lambo vaya a entrar en pánico. Puede superar esto. Lambo puede hacer esto. Sus llamas de última voluntad han aumentado su poder, al igual que el control que Lambo tiene sobre ellas. Ha encontrado una tripulación increíble y alocada, sobreviviendo de alguna manera a las travesuras de su propio capitán. Lambo recibió 5 cuchilladas en el estómago y derrotó a un miembro de la tripulación de Cree, quien se enorgullece de ser invisible y nunca haber perdido una batalla. Ja. A Lambo casi le arrancan o le vuelan el brazo entero en varias ocasiones en la misma batalla. Lambo lo ha vivido todo y disfrutó cada minuto. Incluso el dolor. Por supuesto, sus circunstancias son muy diferentes aquí, pero, Lambo miró de reojo y vio a Ibari observándolo discretamente. La alondra, lista para correr al lado de los adolescentes una vez terminada la ceremonia, si era necesario. Sí, Lambo puede hacer esto. Finalmente hay gente que cree en él. Cuando Ibari cruzó miradas con Lambo, estudió atentamente la mirada y el lenguaje corporal del adolescente, interpretándolo todo con atención. Inmediatamente notó una diferencia. El guardián del rayo no está nada bien, pero está superando esto mejor que Ibari. Otra prueba de lo mucho mejor y saludable que está Lambo desde que conoció a su tripulación pirata. Ibari sabe que están ahí, ya que Lambo es el único dentro de Bongola que no está al tanto de su llegada y estancia, y espera encontrarlos. No debería ser tan difícil. Será fácil detectar piratas que no pertenecen a una gala de la mafia si sabes qué buscar. No hay nadie más, ningún otro grupo, al que Ibari quiera ver ni hablar. Estos piratas han fortalecido a Lambo en menos de 2 semanas. Se han ganado con creces su gratitud y respeto. Ibari solo desea ver las caras a las que les envía su gratitud y respeto. Y con suerte, con un pequeño empujón, Tsuna y los otros guardianes podrán obtener lo que se merecen.
En el momento en que Tsuna terminó su discurso, Ibari, Lambo y los sombreros de paja no escucharon una sola palabra, demasiado ocupados con sus propios problemas y pensamientos. El 10º invitó alegremente a los invitados a comer. Con sus palabras como llamado, los sirvientes entraron al salón, empujando carros llenos de bandejas de comida, sirviendo un festín por mesa. Incluso hay un buffet a un lado, listo para quienes quieran repetir o terciar, o incluso para quienes simplemente quieran picar algo durante la velada. Tsuna y todos sus guardianes giraron sobre sus talones, cada uno tomando asiento en la mesa principal ubicada detrás del grupo mientras Tsuna daba su discurso. Tanto Lambo como Ibari se sentaron en los extremos de la mesa. Tsuna había asignado sus asientos de antemano. En cuanto el plato de Lambo estuvo repleto de comida, cortesía de Mukuro, quien le dirigió una sonrisa de advertencia, Lambo se quedó mirando su plato con nerviosismo, mientras el pánico le subía de nuevo a la garganta. Sin saber cómo debía actuar. Lambo agarró fuertemente su tenedor, antes de respirar profundamente, recordando su primera comida con el resto de los sombreros de paja en un área pública. Fue entonces cuando conocieron a Usopp, allá en su pueblo. Oye, chico, gritó Zoro después de que pasaron 10 minutos desde que se sirvió la comida, pero mientras todos los demás ya habían comido, Lambo no había tocado nada de su comida, sus ojos se movían por todas partes, aterrizando en todo el restaurante. ¿Por qué no estás comiendo? Lambo se estremeció al mirar a Zoro con los ojos muy abiertos, antes de mirar a un lado con los párpados entrecerrados. Quería que la tierra se lo tragara. Lambo sentía las miradas de los otros clientes clavadas en su espalda. Cierto o no, no importaba, Lambo todavía podía sentirlos a todos. Los ojos. Juzgando. Desdén. Asco. ¿Qué te pasa? ¡Qué asco! Ese Lambo es asqueroso. Vaca estúpida. Cuida tus modales. Tenemos un invitado. Estúpido. 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 Oye, Lambo. ¿Quieres cambiar de asiento? Pregunta Luffy, inclinándose desde dentro de la cabina, sentado frente a Zoro. ¿Eh? Lambo parpadea. Sí. Cámbiense de asiento, de todas formas hay más carne en tu lado y en el de Nami, sonríe Luffy. Lambo no está seguro de si Luffy notó el problema o si realmente es por la carne. Demonios, podría ser ambas cosas y algo más, algo al revés, y simplemente Luffy siendo Luffy. Sea como sea, la esquina de la cabina es perfecta para ocultar a Lambo de todas las miradas, excepto de sus amigos y su nuevo conocido. El capitán del sombrero de paja no tiene idea de lo agradecido que está el adolescente más joven mientras asiente a Luffy en señal de acuerdo con una sonrisa. Josh. Vitorea a Luffy con una sonrisa increíblemente amplia mientras intercambian posiciones. Carne. 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 Zoro arqueó una ceja cuando Lambo se lanzó de inmediato a su comida con una sonrisa. Pero Zoro no lo cuestionó, satisfecho de que el niño al menos comiera. Fue más fácil la segunda vez en el Baratie. Lambo pudo comer ignorando las miradas imaginarias. La comida y sus amigos lo ayudaron muchísimo. Lo distrajeron lo suficiente como para que apenas se diera cuenta, si es que lo hizo. Durante Kokoyashi, las celebraciones eran demasiado para Lambo. No sentía las miradas, pero todo a la vez era demasiado para el adolescente. Por eso comía constantemente en un callejón o esquina con Zoro. No quería estar solo, pero tampoco quería estar en medio de la caótica celebración. Desafortunadamente, esta vez, Luffy no está aquí para ayudar, ni tampoco ninguno de los sombrero de paja. Esta vez, Lambo no tiene dónde esconderse. Pero esta vez, Lambo es mejor. Al menos, Lambo espera que así sea. Entonces, Lambo tomó su tenedor y comenzó a comer lentamente el risotto de champiñones. Estaba bastante bueno. Sin embargo, Lambo prefiere la comida de Sanji. No tenía ni idea de cuánto la prefería ahora. Comparado con los chefs altamente capacitados que contrata Bongola, a Lambo le gusta mucho más la comida de Sanji. Obviamente, Sanji está en una liga completamente diferente cuando se trata de la cocina. Por supuesto, pero el risotto de champiñones realmente le gustó y lo terminó felizmente. A continuación, trajeron el plato principal. Lambo sonrió al ver el filet mignon tártaro. Tenía una pinta buenísima. Estaba deseando empezar a comer. Recuperando un poco más de confianza, Lambo empezó a comer un poco más y un poco más rápido. Disfrutaba de la comida, a pesar de que echaba de menos la comida de Sanji mientras comía. Hasta que oyó un claro, pero silencioso, ejem. Lambo se quedó paralizado, levantando la vista lentamente y viendo a algunos guardianes observándolo, pero apenas se dio cuenta.
No, toda su atención estaba en Tsuna, quien entrecerró los ojos mientras lo miraba con desaprobación. El joven guardián se quedó paralizado, con el pecho apretado y el estómago apretado sin remordimientos. Sus ojos volvieron a aparecer, seguidos rápidamente por susurros silenciosos e indescifrables que resonaban en sus oídos. La respiración de Lambo se aceleró, y tuvo que contener la respiración. ¿Qué hizo mal? ¿Era el Lambo demasiado desordenado? ¿Demasiado ruidoso? ¿Y si comía demasiado rápido? ¿Olvidó sus modales? ¿Olvidó algo en general? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Los ojos están ahí, están en todas partes, volvieron. No, nunca se fueron, los ojos siempre han estado ahí. Mirando, juzgando. Susurro. Sin valor. Estúpido punto apóstrofo. Imprudente punto apóstrofo. Irresponsable punto apóstrofo. No deseado punto apóstrofo. El tenedor en la mano de Sanji casi se partió en dos mientras los sombrero de paja observaban toda la interacción con enojo y disgusto. La tripulación pirata no podía evitar levantar la vista de vez en cuando, para observar a Lambo. Pero, afortunadamente, en cuanto llegó la comida, vieron a Lambo disfrutarla lentamente. Hasta que el 10º y varios guardianes lo miraron fijamente, o, en el caso de Gokudera, lo fulminaron con la mirada, con desaprobación. Todos observaron cómo Lambo se quedó paralizado, mirándolos con los ojos muy abiertos, que lentamente se posaron en Tsuna. Usopp, Nami y Zoro abrieron los ojos de par en par al ver cómo Lambo recorría la habitación con la mirada, encorvado sobre sí mismo, como si intentara ocultarse. Todos reconocieron sus acciones de su encuentro y primera comida con Usopp en la aldea Sirup. Lambo tragó saliva con dificultad y volvió a dejar el tenedor. Los guardianes y Tsuna apartaron la mirada, aparentemente satisfechos con su sumisión. Apenas había disfrutado de la comida cuando, lenta y cuidadosamente, acercó su plato. Estaba pálido, y la tripulación pirata apenas pudo ver el sudor que le corría por la mejilla. El tenedor de Sanji se partió por la mitad. Las dos piezas salieron despedidas en direcciones opuestas por la fuerza. Usopp y Nami saltaron de la sorpresa, mientras que Zoro permaneció impasible. Los dos tripulantes miraron a Sanji con asombro, solo para estremecerse de horror ante la aterradora expresión de su rostro. La expresión del cocinero prácticamente gritaba que estaba completamente cabreado. Sanji frunce los labios, apretándolos sobre los dientes en una mueca, con el ojo abierto. La pupila y el iris son apenas pequeños puntos en el embravecido mar blanco del globo ocular de Sanji. Demasiado delgado, gruñó Sanji, con su voz casi imposiblemente baja por la ira. ¿Qué? Tartamudea Usopp nerviosamente, sin querer molestar más a Sanji. Eso fue lo primero que pensé cuando conocí a Lambo, explicó Sanji en voz baja, peligrosamente. Demasiado delgado. Su muñeca es tan pequeña que mi mano es prácticamente un puño, como si no tuviera nada en la mano cada vez que la agarraba. Me pregunté por qué, pero en ese momento no importó. Simplemente sabía que necesitaba comida, y con gusto se la llevé. Por eso seguiste dándole bocadillos a Lambo durante todo el día, tarareó Zoro. Sí. Por eso confirmó Sanji brevemente, apretando los dientes con fuerza. Pensar. Estaba tan delgado porque le daba miedo comer. El puño de Sanji se apretó con más fuerza, al borde de sacar sangre mientras todo su cuerpo temblaba de rabia. Morir de hambre por falta de suministros o negligencia es una cosa, siseó Sanji, pero ¿por qué tienes demasiado miedo por los demás? Toda la tripulación, salvo Sanji y Luffy, se miró con preocupación, por varias razones. El silencio de Luffy y el hecho de que su expresión estuviera oculta bajo el ala de su preciado sombrero de paja. La furia de Sanji lo hacía respirar con dificultad, como si estuviera a punto de correr hacia la mesa principal y patear el trasero de todos esos guardianes. Lambo parecía tan perdido y destrozado. Parecía exactamente igual que cuando conoció a Zoro, Nami y Luffy. Eso es aún peor. Es inaceptable, eso es lo que es. Ha pasado una hora, tal vez dos, cuando todas las mesas han sido retiradas del salón de baile, dejando solo el buffet con platos y cubiertos adicionales para comer algo para picar y postre. Tsuna y los demás se aseguraron de vigilar de cerca a Lambo cada vez que estaba cerca de la mesa de postres. Toda la tripulación del sombrero de paja observó esto con ira y horror mientras permanecían en una esquina, sin ser observados. Sabían que la forma en que trataban a Lambo era mala, pero, ay, es mucho peor de lo que la tripulación pirata creía. Y no es la forma en que Bongola trata a Lambo lo que es tan malo, aunque realmente lo es. No, lo horrible es lo despreocupados e indiferentes que son todos los Bongola al tratar a Lambo como lo hacen.
Ninguno parece darse cuenta de lo que hacen. Usopp fulminó con la mirada mientras Lambo pasaba por la mesa de postres, dirigiéndose a buscar una bebida o algo, solo para que Takeshi lo alejara y asumiera que el adolescente intentaría robar algunos dulces para dormir. Lambo no bromeaba cuando dijo que eran estrictos en cuanto a su consumo de dulces, afirmó Nami con amargura, cruzando los brazos mientras observaban a Lambo ser conducido de mala gana hacia el gran grupo de personas por Takeshi. El herbívoro siempre ha sido estricto cuando se trata de Lambo, dijo una voz fría desde atrás. El grupo de piratas se congeló, todos giraron para ver a uno de los guardianes, el hombre asiático con ojos gris oscuro, parado detrás de ellos, con ojos fríos y expresión estoica. ¿Quién eres? Preguntó Zoro, entrecerrando los ojos y bajando la mano hacia la katana blanca que tenía a su lado. Ibari Kyoya. Ibari se presentó, mirando al grupo con atención. ¿Son todos parte de la tripulación pirata a la que se unió el omnívoro? Todos los de sombrero de paja intercambiaron miradas confundidas y cuestionadoras antes de volver su atención al guardián de la nube. ¿Te refieres a Lambo? Pregunta Nami, confundida por el título. Ibari asiente levemente en señal de confirmación. ¿Por qué quieres saberlo? Preguntó Sanji cuidadosamente. Bien, respondió Ibari, su pregunta ya había sido respondida desde esa línea de preguntas. Entonces entrecerró los ojos peligrosamente, y sus siguientes palabras salieron como un siseo. Los ojos de Ibari brillaron de furia y determinación. Quiero que te lleves el Lamborghini de aquí. Todos y cada uno de ellos, incluido Luffy, abrieron mucho los ojos mientras miraban a Ibari en estado de shock, sin esperar esa respuesta en absoluto. La sorpresa de los cuatro sombrero de paja se hizo pública a viva voz. Por suerte para ellos, Reborn, Lambo, Tsuna y los demás guardianes estaban al otro lado de la sala, ajenos a la conversación que mantenían Ibari y la tripulación. Los pocos invitados que oyeron la conmoción, algunos miraron con curiosidad, mientras que otros los fulminaron con la mirada, solo para que Ibari los fulminara con la mirada. De inmediato, todos se dieron la vuelta, ocupados en sus asuntos e ignorando al extraño grupo que los seguía. Para entonces, los sombrero de paja habían recuperado la compostura rápidamente, mirando a Ibari con curiosidad. Usopp abrió la boca, a punto de interrogar al guardián de la nube, pero Luffy se le adelantó. ¿Por qué? Ibari miró al chico más joven, quien tenía el ceño fruncido, pero no parecía disgustado. Sus ojos eran tan inescrutables como los de la alondra. Ibari sonrió con suficiencia, con los ojos brillantes. Si fuera el momento y el lugar adecuados, a Ibari nada le encantaría más que atacar y luchar contra este capitán del sombrero de paja. Un carnívoro sabe cuando hay otro carnívoro cerca. Todos lo quieren aquí, dice Luffy sin cambiar de tono. ¿Qué te hace tan diferente? Los ojos de Ibari se entrecerraron, luego declaró sin rodeos mientras miraba a los demás por el rabillo del ojo, diciendo sin rodeos. No soy un herbívoro delirante. ¿Qué se supone que significa eso? Preguntó Usopp, sin comprender el significado de las palabras de Ibari. Este mundo está compuesto por tres grupos de personas. Carnívoros, omnívoros y herbívoros, afirma Ibari con claridad y precisión. El arcobaleno es el único carnívoro en todo Bongola, aparte de mí. Los demás son solo herbívoros y Ibari miró al grupo con un brillo significativo en los ojos, un respeto oculto en su interior. Oculto, a menos que sepas dónde buscar. Y desde que el omnívoro intentó irse y unirse a tu tripulación, ha evolucionado rápidamente del dócil herbívoro que una vez fue al omnívoro que es ahora. Contigo, el omnívoro está en camino a convertirse rápidamente en el carnívoro que sé que puede ser, anuncia Ibari con seguridad. Para alguien como Ibari, eso es lo más cercano a un agradecimiento y un cumplido que alguien puede recibir. Que alguien haya recibido, sin saberlo o no. Los ojos de Ibari, una vez más, se oscurecieron con una rabia apenas contenida. Pero esos herbívoros y el arcobaleno aún ven al omnívoro como era hace 10 años. Están ciegos a sus propios delirios y falsas promesas. Son tóxicos y dañinos para mi omnívoro, y lo quiero fuera, lo más lejos posible de sus garras. Zoro asiente con expresión sombría. Lo sabemos. Hemos visto los sustos. La expresión de Ibari permaneció sospechosamente vacía. Considerando que agarraba con fuerza una silla cercana, haciéndola añicos con solo la fuerza de su agarre. Ibari? Grita Nami con un poco de miedo. No fueron solo por autolesión. Sus cicatrices, no todas fueron autolesiones, si sea Ibari. Esas plagas han estado arrastrando a mi omnívoro por el suelo durante tanto tiempo que intentó acabar con todo. Para siempre. Advertencia de activación. No le gustaba.
El silencio que reinaba allí. Ibari se ponía nervioso, y odia estar nervioso. Con una pasión ardiente, odia estar así, por algo aparentemente tan insignificante. Gruñendo en voz baja, Ibari estaba a punto de gritarle a la persona al otro lado de la puerta cuando lo olió. El inconfundible y pesado aroma rústico a cobre. Un aroma que no encaja en un baño. A menos que, no dio ninguna advertencia, pues no quería dejar nada al azar, con los nervios de punta mientras su mente reconstruía una posible conclusión a partir del silencio antinatural y el olor a cobre que emanaba del baño. Ibari golpeó su pie justo debajo de la manija de la puerta, provocando que ésta se balanceara hacia adentro, la cerradura y la manija se rompieron por completo y se estrellaron ruidosamente contra la pared. Sin perder tiempo, Ibari irrumpió rápidamente en el aislado baño de invitados, con el ceño fruncido y la boca abierta, listo para dar órdenes al ocupante, pero se quedó paralizado. Su expresión se tornó de horror al instante, apenas reprimiendo un jadeo mientras observaba el baño, con el corazón latiendo aceleradamente, lleno de terror absoluto. Hay sangre por todas partes. Y normalmente, en cualquier otro momento, no le importaría ver sangre, sin importar la cantidad. Pero esto no era como cualquier otro momento. No, esta vez, Lambo yacía en medio del caos. Yacía dolorosamente inmóvil en medio del suelo del baño, con los ojos cerrados y los antebrazos completamente empapados de sangre. Y eso es solo en sus antebrazos. Hay muchísima sangre empapada en la camisa de Lambo, en los azulejos, en las paredes, de alguna manera. Ibari solía encontrar alegría en la sangre. Solía significar que estaba ganando o, si no, luchando con fiereza. Significaba una batalla entre depredadores. Pero esta vez, lo odió, y el estado de congelación de Ibari solo duró un instante más antes de entrar en acción de inmediato. Patinando sobre sus rodillas, ignorando por completo la sangre que seguramente mancharía su traje. Lo único que importaba era Lambo. No te atrevas, herbívoro. La sangre se filtraba a través de sus manos mientras las envolvía firmemente alrededor de las muñecas del adolescente. Sé que eres más fuerte de lo que crees, así que no te atrevas a tomar el camino fácil. Ibari encontró rápidamente algunas toallas y las envolvió firmemente alrededor de los brazos de Lambo antes de recoger al pequeño y correr a la clínica de Shamal. Fin de la advertencia del disparador. Desafortunadamente, o afortunadamente, depende de cómo lo mires, además de Shamal, el resto de Bongola nunca supo, ni descubrió, qué le pasó a Lambo y lo que casi logró. Ibari se volvió muy protector y alerta después de esa horrible experiencia. Una que no quiere volver a repetir. Después de que Lambo se recuperó por completo, Ibari se aseguró de vigilarlo de cerca. Pasó más tiempo con el herbívoro, jugando o saliendo a buscar comida. Desde entonces, siempre que Ibari no está en una misión o entrenando, está con Lambo. Está decidido a evitar que esto vuelva a repetirse. Los sombrero de paja quedaron horrorizados cuando Ibari terminó de relatar uno de los peores días de su vida. Como Ibari esperaba, sabían que Lambo solía autolesionarse, pero ninguno sabía, ni siquiera sospechaba, que Lambo había intentado suicidarse. Lo peor de todo esto es que todos los sombrero de paja lo creen y lo ven. Hasta el día de hoy, los delirantes herbívoros y los arcobaleno ni siquiera saben qué sucedió, gruñó Ibari prácticamente, a pesar de que había sucedido hace años. ¿Sigues mencionando un arcobaleno?, dice Nami, con voz temblorosa mientras contiene con determinación las lágrimas mientras cambia de tema simultáneamente. ¿Qué es eso? No qué, sino quién, corrigió Ibari, es el único otro carnívoro por aquí, a pesar de ser un delirante. Entonces, ¿quién es él? Continuó insistiendo Nami. Ibari permaneció imperturbable, asintiendo bruscamente con la cabeza en dirección a Reborn. ¿Te refieres a ese tipo aterrador del sombrero? Aclara Usopp con miedo mientras mira al hombre, cuya aura gritaba miedo y fuerza. Ese es el tipo que se llevó a Lambo a la aldea Kokoyashi, afirma Zoro, entrecerrando los ojos peligrosamente al mirar al hombre aparentemente más grande que la vida. Sí, ese es Reborn. Sanji asiente, colocando un nuevo cigarrillo en sus labios mientras mira fijamente al hombre. Ambos siguen enojados por cómo el arcobaleno básicamente se salió con la suya con Lambo sin pagar nada. Los arcobalenos son un grupo de personas que se consideran las más fuertes del mundo. Antes de Tsuna, todos fueron maldecidos para proteger el Triniset, que sustenta toda la vida en la Tierra, explicó Ibari. Usopp levantó una ceja con escepticismo mientras miraba a Reborn, tratando de encontrar cómo podía maldecirse a ese hombre intimidante. No parece maldito, expresa Usopp sus dudas.
¿Qué es esta maldición? Preguntó Sanji, arqueando su ceja en un gesto interrogativo. ¿Cuál era la maldición? Corrigió Ibari rápidamente. Fueron maldecidos con vidas inmortales, pero todas en forma de infantes, junto con algunas desventajas adicionales de la maldición específica de los arcobaleno. Entonces llegó Tsuna y, en cierto modo, rompió la maldición mientras seguía protegiendo a Trin y Set. Técnicamente, los arcobaleno ya no existen, ya que su maldición ha sido eliminada, pero los miembros que quedan aún se consideran arcobaleno. Ahora, ya no son infantes y envejecerán con normalidad, como el resto de la humanidad. Lambo nos habló de las llamas de última voluntad. Si los arcobaleno son considerados los más fuertes del mundo, ¿eso significa que también tienen estas llamas? Pregunta Zoro. Asiente Ibari. Aunque rara vez las usa, Reborn es el arcobaleno solar. Blandiendo las llamas de la última voluntad solar, es el sicario más fuerte del mundo. Jamás querría enfrentarme a un tipo como él. Casi grita Usopp. Asiente Ibari, entrecerrando los ojos. La cuestión es que quiero que Lambo se vaya. Hazlo, y pronto. O los mataré a todos a mordiscos. Y con esa nota alegre, Ibari giró sobre sus talones y se marchó furioso. Dejando a los sombreros de paja reflexionando sobre sus palabras. Pero no había nada más que decir o hacer. Ya terminé de jugar este juego, anunció Luffy con frialdad, mientras solo un ojo era visible debajo del ala de su sombrero de paja. Una tormenta furiosa se arremolina en su interior. Lambo suspira deprimente mientras escucha de Dino despotricar sobre una cosa u otra. Olvidó siquiera de qué estaban hablando. Dino se le acercó e inició una conversación, pero después de 20 minutos de Dino hablando sin parar, Lambo simplemente dejó de escuchar, solo asintiendo o tarareando cuando era necesario. Sin querer, vio el látigo enganchado a la cadera de Dino. Se dio cuenta de que, si alguien lo deseara, sería demasiado fácil de conseguir. Y mucho menos llevarlo consigo al correr o durante una actividad física intensa donde no necesita su arma, pero Dino lo lleva consigo durante dicha actividad. Pero al dejar de escuchar, su mente no pudo evitar volver a su tripulación. La duda comenzó a apoderarse de su corazón. ¿De verdad un retraso los mantendría alejados tanto tiempo? ¿Y si Tsuna tenía razón? ¿Y si de verdad lo consideraban una vaca estúpida? Quizás, sea mejor así. Sombrero de paja no está de acuerdo. Tsuna sí. Lambo gira, junto con todos los demás en todo el salón de baile, justo a tiempo para ver un puño volador pasar rápidamente entre los invitados y estrellarse con fuerza, directo a la mejilla de Tsuna antes de que el 10º pudiera hacer algo al respecto. Tsuna voló hacia atrás varios metros antes de estrellarse contra el suelo, rodando hasta detenerse con un gruñido mientras Tsuna terminaba en un montón arrugado en el suelo por la fuerza del golpe. Lentamente, con los ojos abiertos como platos, Lambo siguió la dirección de donde vino el puño, ignorando los susurros preocupados y conmocionados de los invitados junto con las exclamaciones de sorpresa y enojo, excluyendo a Ibari y Reborn, de los guardianes Bongola. Esperaba, Dios mío, Lambo esperaba. Que vinieran. Pero una parte profunda, oscura e insegura, creía de verdad las palabras de Tsuna en la clínica. Esto hizo que Lambo se preocupara por nada, pues allí estaba un hombre de goma, furioso y familiar, con un sombrero de paja. Lanzando una mirada feroz hacia el despatarrado Tsuna. ¿Qué? Tsuna ni siquiera logró terminar cuando Luffy gritó enojado una vez más. Devuélvanme a mi guardián. Exigió Luffy, mientras el resto de la tripulación del sombrero de paja salía de detrás de él, todos mirando fijamente a Tsuna y sus guardianes con determinación. ¿Qué? Tsuna ni siquiera logró terminar cuando Luffy gritó enojado una vez más. Devuélvanme a mi guardián. Exigió Luffy, mientras el resto de la tripulación del sombrero de paja salía de detrás de él, todos mirando fijamente a Tsuna y sus guardianes con determinación. Con la ayuda de Gokudera y Yamamoto, Tsuna se puso de pie nuevamente, frotándose la mandíbula mientras entrecerraba los ojos hacia los de sombrero de paja. ¿Tu guardián? Siseó el 10º. Es el guardián del rayo de Bongola. ¿Qué derecho tienes a afirmar que es tuyo? Sencillo. He decidido que Lambo será parte de mi tripulación, afirma Luffy con seguridad y una sonrisa orgullosa. Y no me iré sin él. ¿No lo entiendes?
Pregunta Brome en voz baja. Él no es parte de tu tripulación, ni lo será nunca. Kyoko asiente con la cabeza. Está perfectamente seguro y feliz aquí con su familia. ¿Sí? Se burla Nami, sus palabras destilando sarcasmo, lo siento si no creemos en tu palabra. Pensé que habían llegado a un acuerdo con Tsuna. Mukuro levantó una ceja hacia el grupo, sus labios tenían una sonrisa, pero sus ojos estaban fríos mientras miraban a los piratas. Y creíamos que todos ustedes se suponía que eran la familia de Lambo. Sanji se encoge de hombros, entrecerró los ojos y se puso decidido. Somos la familia Lambo, insistió Yamamoto, casi suplicante. No nos lo parece, replica Zoro. Con lo que hemos visto, menuda familia son ustedes. ¿Pero por qué ir tan lejos por una vaca estúpida? Pregunta Johnny, genuinamente curioso. Es por comentarios como ese que estamos dispuestos a llegar tan lejos. Grita Usopp enojado. Y así, sin más, todo se estancó. Nadie tenía nada más que decir en ese momento. Así, durante un minuto entero, la sala quedó en silencio, y la tensión aumentó rápidamente al sentir la intensidad de las miradas entre piratas y mafiosos. El silencio era denso y gélido. Lambo sentía escalofríos que le recorrían la espalda. Nadie se atrevía a romperlo, por miedo a desencadenar algo que no se podía detener una vez comenzado. Lambo sintió como si estuviera presenciando un enfrentamiento típico de esas viejas historias del oeste. Cada bando se esforzaba por desenfundar primero. Los ojos de Tsuna se entrecerraron aún más cuando una sola palabra salió de sus labios. Gokudera. Primer sorteo. Las palabras apenas salieron de sus labios cuando Gokudera entró en acción. Sus manos ya buscaban dentro de su chaqueta sus cartuchos de dinamita. Pero Luffy era más rápido. Otro empate. Gum gum. Luffy lanzó su pie hacia atrás, estirándolo hasta el fondo de la habitación, casi golpeando a Nami y Usopp en el proceso, quienes habían gritado y lograron agacharse a tiempo, así como a varios de los invitados de Gongola, quienes también lograron agacharse a tiempo. Látigo. Y así, la pierna de Luffy giró por toda la sala, para sorpresa de todos, quienes gritaron de miedo y sorpresa. Must logró agacharse a tiempo, incluyendo a Tsuna, sus guardianes, Reborn, Dino, Lambo y los sombrero de paja. El ataque eliminó a algunos de los invitados y a la mayoría de los hombres de Gongola, quienes habían salido corriendo al primer alboroto. Luffy se ríe de los muchos cuerpos tendidos. Miren chicos, volaron como bolos. Están tratando de matarnos. Gritan Nami y Usopp con dientes afilados. Gokudera fue el primero en enderezarse, retirando los brazos, a punto de lanzar sus dinamitas características a los piratas del sombrero de paja que se atrevieran a intentar golpear la cabeza de Gongola. ¿Te atreves a intentar golpear al 10º? Gokudera se enfurece, con los ojos entrecerrados y una mirada fulminante. La mirada de Lambo se fijó rápidamente en Dino, aún encorvado. Sin apenas pensarlo, Lambo se abalanzó sobre el 10º del cabalone. Antes de que el mafioso o sus hombres pudieran detener al joven guardián, Lambo ya rodaba sobre la espalda de Dino, blandiendo discretamente su látigo. Aterrizó de nuevo sobre sus pies y, con un movimiento de muñeca, un sonoro crack. Resonó en el aire. Justo cuando Gokudera estaba a punto de lanzar su brazo hacia adelante, un grueso látigo de cuero lo envolvió por completo con un chasquido. El guardián de la tormenta se tambaleó hacia atrás ante la fuerza del golpe. El responsable había tirado del extremo del látigo para desequilibrar a Gokudera. Solo una persona en el East Blue de las familias de la mafia manejaba un látigo también. Al menos que Tsuna sepa. Dino. ¿Qué demonios? Gritó Tsuna, volviéndose hacia donde estaba Dino. Solo para que la cabeza de Gongola, los guardianes y el mismísimo arcobaleno se paralicen. Todos, junto con un Dino atónito, miran boquiabiertos a Lambo, quien aferraba firmemente el extremo del látigo prestado. Gokudera tiró con fuerza del látigo, pero Lambo se mantuvo firme y tiró con más fuerza, haciendo que el hombre de cabello plateado se tambaleara, incapaz de ocultar la evidente sorpresa en su rostro. Pero Lambo no le dio tiempo al guardián de la tormenta a recuperarse. Con un giro de muñeca y un golpe de brazo, el látigo obligó a Gokudera a bajar el brazo y rodear su cuerpo, junto con el resto del látigo, terminando con Gokudera completamente envuelto e inmóvil. Completamente incapaz de moverse. ¿Qué demonios crees que estás haciendo, vaca estúpida? Pregunta Gokudera apretando los dientes, gruñendo entre cada palabra mientras hablaba. Lambo no respondió, sino que dio otro tirón brusco al látigo, y toda la gala se quedó boquiabierta, muchos gritando de sorpresa, cuando Gokudera salió volando con un grito y giró de lado en el aire, antes de caer de bruces.
Gimiendo, Lambo retiró el látigo, ahora vacío, y lo envolvió con otro movimiento de muñeca. Con el mensaje claro, Lambo avanzó y se situó en el espacio libre creado por los invitados, justo en el centro, entre Bongola y los sombrero de paja. Miró fijamente a Bongola con dureza. Tsuna entrecerró los ojos al devolverle la mirada a Lambo. Si no fuera por el temblor de Lambo y los nudillos blancos por la fuerza con la que apretaba el puño, uno pensaría que a Lambo ni siquiera le afectó. Desafortunadamente, Lambo siempre es el más afectado ante la mirada dura de Tsuna, pero se negó a ceder. Así que, a pesar de que sus instintos le gritaban que se acobardara, Lambo se mantuvo firme, sin hacer ningún movimiento para apartarse. ¿Estás bien, Gokudera? Preguntó Tsuna una vez que el guardián de la tormenta se puso de pie. Claro. La estúpida vaca me pilló por sorpresa, eso es todo, afirma Gokudera con insistencia. Por supuesto, Tsuna asintió, luego se giró y le habló directamente a Lambo, suspirando exasperado, como si fuera un padre hablando con un adolescente con problemas. Lambo, ¿qué crees que estás haciendo? Los ojos de Lambo se entrecerraron. ¿Qué piensas, oh poderoso décimo? La mirada de Tsuna se vuelve atronadora por un segundo antes de ocultarse rápidamente detrás de una máscara tranquila. Está bien entonces, déjame hacerte una mejor pregunta, dice Tsuna con seriedad, ¿cuándo vas a dejar esta farsa? Esto hizo que Lambo se tambaleara y aflojara su agarre en el látigo. ¿Qué? Vamos, todos sabemos que esto es solo una actuación. ¿Qué? ¿Pensaste que sería divertido? La voz de Tsuna se alzó mientras le hablaba a Lambo con condescendencia. ¿Pensaste que sería divertido jugar con otras personas? ¿Te divertiste jugando con las emociones de desconocidos que nunca habías conocido? Los invitados ya habían empezado a susurrar entre ellos, muchos fulminando con la mirada a Lambo, cuyo cuerpo temblaba como una hoja al viento. Sudaba a mares y palidecía al sentir las miradas clavadas en él como cuchillos. Lambo no pudo articular palabra. Había demasiadas miradas. Demasiada gente mirándolo fijamente. Los susurros parecían gritos, y sus palabras resonaban con fuerza en los oídos de Lambo.